Bien, sí es cierto que en la Fundación SCP hay demasiadas formas de morir. Incluso de que se pueda acabar la humanidad, una de mis favoritas, tal vez la más mortal y de las más misteriosas que hay, es sin duda sobre el SCP-2935. Pero ¿qué cosa es esta? ¿Qué cosa es con lo que se podría acabar muy fácilmente con el universo de Warhammer 40.000? Dioses, demonios, seres inmortales, ¿qué clase de criatura podría ser el 2935? Bien, lo primero que se deben saber es que no es ningún objeto anómalo como normalmente lo son los SCPs, ni tampoco un arma poderosa o un ser con un poder infinito. Es un acontecimiento, pero para que lo entiendan mejor, antes debo contar una pequeña historia. Procedimientos para el SCP-2935. La entrada al 2935 ha sido sellada con hormigón y el acceso está completamente prohibido. Descripción del SCP-2935. Es una anomalía espacio-temporal que se encuentra ubicada dentro de una cueva de piedra caliza debajo de un cementerio de Hopa, Indiana. El cementerio, cuyo último individuo enterrado murió en 1908, fue descubierto por el personal de la fundación después de que se detectaran señales de radio provenientes del SCP-2935. Descubrimiento. El 28 de abril del 2016, aproximadamente a las 0500 horas, se detectó una señal de radio por parte del personal de comunicaciones del Sitio 81. Esta señal, aunque distorsionada, fue rastreada hasta el área no incorporada de Hopa, Indiana, cerca de la Interestatal 70. El personal del Sitio 81 en Indianápolis fue enviado para determinar la fuente de la señal, según las políticas de la Fundación, descubriendo así al SCP-2935. Durante su inspección del área, usaron un pequeño dron para ingresar dentro de la cueva, y al entrar por primera vez no se estaba seguro de haber descubierto una anomalía, creyendo en cambio que su dron había salido por el otro lado de la cueva. Esto se corrigió rápidamente durante la observación del área, y al captar la transmisión del radio no distorsionada que se había estado rastreando. La transmisión, que parecía haberse estado repitiendo en bucle desde el 20 de abril, era un mensaje automático proveniente del Sitio 81, de la realidad del SCP-2935. La transmisión completa del mensaje es la siguiente. Posteriormente, el personal del Sitio 81 se puso en contacto con el comando del sitio, el destacamento móvil Epsilon 13, más conocido como Destino Manifiesto. Fue asignado inmediatamente para la examinación y la exploración del SCP-2935. Exploración del 2935. La exploración por parte del destacamento móvil Epsilon 13 se llevó a cabo en 4 misiones separadas, 3 tripuladas y una no tripulada. Durante estas misiones se recuperaron varios objetos y piezas de información. Objetivo: examinar y recopilar información y muestras del área rodeada al punto de entrada del 2935. Al ingresar al interior del 2935, se descubrió con rapidez que efectivamente era una tierra paralela a primeras instancias. Lo único que estaba fuera de lugar, como se podría decir, es que no había algún rastro de vegetación, plantas, árboles u otro signo de naturaleza. Estaba completamente muerto, algo que en su momento no se le dio demasiada relevancia, por lo que el destacamento móvil siguió su camino. El equipo se mueve hacia el norte por la carretera cercana. Después de unos 2 kilómetros de viaje, el equipo se encuentra con una pequeña granja. 2 autos se encuentran afuera de la misma. El equipo se dirige a la puerta principal del garaje. La puerta es abierta. La sala delantera está vacía y el agente Kyle confirma que la electricidad aún funciona. Dentro de la estructura, los agentes se mueven hacia la cocina, donde se encuentran a 3 cuerpos. 2 mujeres y un hombre adulto están sentados en una mesa. Un cuarto cuerpo fue descubierto. Un pequeño niño varón ya se acerca. Al verificar el tiempo del periódico y la hora, se descubrió que los cadáveres ya llevaban ahí algún tiempo. Lo raro es que no tenían algún signo de descomposición.
parecían frescos, de cierta manera, incluso en la comida, la cual, a pesar de estar efectivamente rancia, no tenía algún signo de descomposición o de moho, solamente estaba cubierta de polvo. El agente Kyle recoge muestras biológicas de los cuerpos, así como de los alimentos de la casa. La agente Juno inspecciona el resto de la vivienda. El equipo sale y se reúne con el agente Underwood, quien está terminando de preparar el repetidor de transmisión después de 15 minutos adicionales. El equipo del destacamento móvil vuelve al punto de entrada del SCP. Resumen de la misión: obtener acceso al sitio de la Fundación, el sitio 81, e intentar recuperar la información del servidor de la Fundación en el mismo y establecer ahí un campamento de avanzada. El equipo localiza varios vehículos y comienza a moverse hacia el sur, hacia el sitio 81. Varios incendios son visibles desde la carretera, incluyendo 3 aviones de pasajeros derribados. El examen de los lugares de colisión muestra un tema recurrente: todos los habitantes parecían perder el conocimiento al mismo tiempo. Como resultado de esto, también hay pocas colisiones entre vehículos, ya que la mayoría de los vehículos se pararon simultáneamente. Al llegar a Bloomington, el destacamento móvil se dividió en 2 equipos diferentes, uno liderado por el agente Roy, que se movería directamente al sitio 81, y uno liderado por el agente Juno, que intentaría acceder al banco de servidores del almacenamiento profundo. El equipo del agente Roy se acercaba al punto de acceso principal del sitio 81. Debajo de la represa del lago Monroe, se confirma que el ascensor de acceso está operativo, y el equipo desciende al nivel de entrada. Para este punto, el destacamento móvil ya pensaba que les iban a borrar la memoria después de regresar del SCP, ya que podrían recoger información clasificada de la misma instalación y nadie se daría cuenta. Aunque bueno, los chistes terminarían rápido, cuando el propio destacamento terminó encontrando sus propios cadáveres en la instalación. Al igual que los antes mencionados en la granja, ninguno de ellos representaba algún signo de descomposición. Mientras el equipo recaudaba información de la instalación, otro equipo se dedicó a verificar el estado de los SCPs que se encontraban en aquella instalación. Reporte de los SCPs encontrados en la instalación dentro del 2935. SCP-2551. Clase de objeto: Keter. El SCP-2521 es una entidad difícil de contener, ya que la simple mención de su nombre o de una descripción de este SCP causa que el 2551 se teletransporte a la transcripción o a la persona que haya hablado sobre este SCP, causando que la tome entre sus tentáculos y se lo lleve a un lugar el cual aún es desconocido para la Fundación. Estado: muerto. SCP-2996. Clasificación de objeto: Euclid. Parece ser una mujer humana de ascendencia europea, con cabello negro y ojos azules, y varias heridas visibles en todo el cuerpo, incluyendo una importante herida de bala en el ojo derecho. Aunque 2996 es por defecto una entidad incorpórea, un fantasma, el uso de dispositivos N, D, N, F ha permitido al personal de la Fundación anclar al 2996 en un estado físico durante los exámenes. Actualmente se tiene la hipótesis de que el uso de estos dispositivos junto con otros aspectos de la contención es la fuente del deterioro mental emocional del SCP-2996. Estado: muerto. SCP-682. Clasificación de objeto: Keter. El SCP-682 es una criatura grande y semejante a un reptil. De origen desconocido, aparentemente es extremadamente inteligente. Ha sido observado manteniendo una compleja comunicación con el SCP-079. Durante su corto tiempo de exposición, el SCP-682 tiene un desprecio por todo el ser vivo, lo cual ha sido expresado en varias entrevistas durante su contención. El SCP-682 siempre ha poseído fuerza, velocidad y reflejos extremadamente grandes, aunque sus niveles exactos varían de su forma. El cuerpo del 682 crece y cambia muy rápidamente.
aumentando o disminuyendo su tamaño, mientras consume o destruye material. El SCP-682 obtiene energía de cualquier cosa que ingiere, ya sea orgánica o inorgánico. Su digestión es aparentemente apoyada por una serie de branquias filtrantes dentro de las fosas nasales, que son capaces de remover materia útil de cualquier solución líquida, lo que permite regenerarse constantemente del ácido en el que está contenido. Las capacidades regenerativas y la resistencia del SCP-682 son asombrosas. El 682 ha sido visto en movimiento y hablando incluso con el 87% de su cuerpo totalmente destruido o podrido. Estado: muerto. Resumen de la misión: viajar y determinar la condición del sitio 19 dentro del SCP-2935. Después del primer día, Mando pudo comunicarse con el agente Keller e informarles del estado de los transmisores. Se cree que el agente recibió este mensaje, aunque no es seguro, ya que el agente no intentó reparar los transmisores durante la misión. Durante la misión se encontró con el SCP-079. Clasificación de objeto: Euclid. Es un microordenador fabricado en 1978. En 1981, su propietario, un estudiante de segundo año, asistió a la universidad. Intentó codificar una IA según sus notas. Su plan era que el código evolucionara y se mejorara continuamente, asimismo con el paso del tiempo. Su proyecto se completó unos meses más tarde y después de algunas pruebas y ajustes, perdió el interés y se trasladó a una marca diferente de microcomputadoras. No se sabe desde cuándo el SCP-079 obtuvo una conciencia, pero se sabe que el software ha evolucionado hasta un punto que el hardware no debería ser capaz de sostenerlo. Estado: muerto. Lo que se había temido fue confirmado en aquel momento. Toda vida inteligente, orgánica, inorgánica o artificial, bacterias, células, virus, todo dentro de este SCP estaba completamente muerto. Más tarde, todos los sensores del sitio se habían encendido. Aparentemente, el dispositivo nuclear que se había servido como una medida preventiva para evitar que algún SCP se escapara se había activado. Mensaje del oficial Keller. Hola, Mando, soy Keller. La bomba nuclear del sitio 19 se activó. Estamos encerrados aquí abajo, y Kyle quiere que le digan a Anita que la ama, y Daniels tiene familia en Florida, solo háganles saber que está bien. Resumen de la misión: utilizar un dron automatizado para evaluar la situación de la realidad en el SCP-2935, en general, así como el reconocimiento con el equipo del destacamento móvil. El dron comienza el descenso final. Acercándose al complejo del sitio 19, el dron aterriza en la pista de aterrizaje cerca del edificio del ascensor al dormitorio del personal. El avión no tripulado transmite sus coordenadas al equipo del destacamento móvil y despliega paneles solares para después apagarse. Pasan 5 horas. El dron es activado por el agente Keller, quien procede a cargar un paquete de artefactos recolectados en la parte interior del dron. La radio del agente se escucha recibiendo comunicaciones de su equipo, aunque los mensajes no son leíbles. Por último, el agente Keller carga con el dron con una gran cantidad de datos recuperados en un disco duro. El agente Keller se agacha frente a la cámara de observación principal. El agente se acerca para limpiar la cámara con la parte posterior de un guante y luego mira fijamente. No tengo ninguna respuesta. No creo que haya ninguna. Haré una cosa, y espero que eso lo arregle. Séllenlo. Tienen que encerrarlo aquí con nosotros. Lo siento mucho. El agente se aleja del dron y regresa al edificio de acceso. 10 minutos después, el dron parte hacia el punto de entrada del SCP. Aproximadamente las 2 horas de vuelo, el avión teledirigido detecta una gran explosión en dirección al sitio 19. Una nube en forma de hongo indica que un dispositivo nuclear fue detonado y es visible en el horizonte. Viaje de ida y de vuelta sin incidentes. El dron fue recuperado en el lado local del SCP.
Sin más incidentes, los artefactos y los datos trasladados al sitio 81 para su investigación. Para este punto puede que las acciones del Capitán Keller hayan sido extremas, incluso cuestionables por algunos científicos de la Fundación. Pero cuando el dron regresó con la información, se dieron cuenta de algo aún más perturbador. Y es que en ese mundo paralelo del SCP-2935, podría decir que era realmente el futuro, ya que gracias a la información recibida se dieron cuenta de cómo empezó todo. Y es que aparentemente en el mundo paralelo del SCP-2935, cuando aún había vida, claro, dio con otro mundo paralelo del SCP-2935, el cual estaba completamente muerto, carente de algún signo de vida de algún tipo, por lo que hicieron la misma expedición en ese nuevo mundo, pasando por todos y cada uno de los acontecimientos ya contados en esta historia. Solo que a excepción de una pequeña cosa, y es que el destacamento móvil del mundo sí regresó a su mundo original, y fue cuando empezó todo. La muerte los había seguido a su mundo. Por lo que al tener esta información se decidió tapar la entrada del SCP-2935 con hormigón y jamás la volverían a abrir de nuevo. Bien, por lo que pudimos ver, es posible que esto haya pasado ya muchísimas veces antes de ponerle fin a este ciclo. Por lo que si de alguna forma se terminara colando en el universo de Warhammer 40.000, no tengo ninguna duda de que este terminaría acabando con cualquier vida existencial. La de los necrones, los primarcas, demonios o la mente colmena. Nadie se salvaría de posiblemente el SCP más peligroso de todos, la muerte absoluta.